Gloria a Dios. A ver si esto se acomoda por aquí. Bueno, esperamos que no se caiga, que no se caiga el asunto. Posiblemente este video lo borre luego porque pienso hacer un programa posiblemente el lunes, aunque tengo dos posibles temas. Pero el lunes quizá lo dé. Y es muy interesante la palabra del Señor. Cuando se estudia en su contexto, la Biblia nos enseña un sinnúmero de cosas. Y quiero leerle lo que dice Colosenses capítulo 2. El último programa que estuvimos de Colosenses, Dios bendiga al hermano Alfredo, hablamos acerca de las filosofías huecas y sutilezas, ¿verdad? Que son según las traducciones de los hombres, no conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. La única manera de nosotros poder comprender las escrituras es conforme a su contexto. Y tome este video como a medida de introducción, quizá que podamos traer una enseñanza el próximo lunes con el favor del Señor acerca de Colosenses capítulo 2. Pablo está escribiendo este asunto de Colosenses y vamos a leerlo, muy conocido por nosotros, Colosenses capítulo 2. Le exhorto a cada hermano que nosotros podamos cumplir con nuestra encomienda y nuestro mandato de escudriñar las escrituras. Dios bendiga a Elsie, Dios bendiga a Yadira, Dios bendiga a Oscar, Dios bendiga a Alfredo y a algunos hermanos que se unen por ahí. Amén, amén. Dios me lo continúe bendiciendo. Y vamos a leer de Colosenses capítulo 2, verso 8 en adelante. Y dice de la siguiente manera la palabra del Señor, escritas en las Sagradas Escrituras. Dice: mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completamente completos en que es la cabeza y todo principado y potestad. En él también fuimos circuncidados, no con circuncisión nos hecha por mano, al echar de vosotros en el cuerpo pecaminoso carne, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levanta de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de decreto que no contra nosotros, que nos era contrario, quitando del medio y clavándonos en la cruz, despojando a todos los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, en cuanto a días de fiesta, luna o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afecto, humildad y culto de los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente echando su propia mente carnal, no haciendo de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose, uniéndose por las coyunturas, ligamento, crece con el crecimiento que da Dios. Pues habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vivéis en el mundo, sometéis a preceptos tales como no maneje, ni guste, ni aun toque, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que se destruyen con el uso. Pablo está preguntando, tales cosas, a la verdad, cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad, en duro trato al cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Palabra de Dios y no voz de hombre. Eso es muy interesante, nosotros podamos entender las Sagradas Escrituras. Y para nosotros poder entender las Sagradas Escrituras, pues entonces tenemos que entenderlo
en su contexto, para quién fue escrito, a los colosenses. La razón por la cual fue escrita es la siguiente, y es que lamentablemente la gente se convertía, pero seguían con eso que habían aprendido en el mundo, lo quería traer a la iglesia, y era la filosofía gnóstica. Y el gnosticismo nació de entre una mezcla de entre la filosofía griega y lo que es el judaísmo, y ambos formaron este gnosticismo, ¿verdad? Que era una mezcla del judaísmo con la filosofía griega. Y de ahí también parten estos dos grupos que usted lo puede buscar en el libro de Hechos cuando Pablo está predicando en el Areópago. Y hay dos grupos, están los etíocos y los epicureos. Y estos dos grupos que eran de esta misma mezcla filosófica que había mezclado, infiltrándose dentro de la iglesia, ambos tenían ciertas creencias contrarias. Y estas ciertas creencias, tanto los epicureos como los etíocos, habían realmente metido dentro de la iglesia 7 cosas que el apóstol Pablo le está reclamando. Número 1, y quiero mencionarla porque simplemente me quiero concentrar en lo que hemos en el título del mensaje, que es el misticismo y el ascetismo, y lo voy a definir en breve. Pero Pablo estaba reclamando en Colosenses que esta mezcla de la filosofía griega y la religión judía había dado forma a este gnosticismo que estaba metiéndose dentro de la iglesia, al igual que hoy en día, y lo vamos a aplicar ya mismo en breve. El ascetismo y el libertinaje, había dos tendencias, pero quiero mezclar. Número 1, el apóstol Pablo dice en Colosenses capítulo 2 verso 4 que tenían palabras persuasivas. Esas palabras persuasivas apelan al razonamiento humano y no la fe. Segunda cosa que se había metido dentro de la iglesia es la filosofía. Y aquellos que entiendan, hay dos clases de filosofía. Uno puede filosofar porque es el pensamiento, la reflexión en cuanto a la Biblia, ¿verdad? Porque existe realmente la filosofía cristiana y no tiene que ver nada con la filosofía griega. Pero Pablo está hablando aquí acerca de la filosofía griega. Entonces la filosofía griega es el conjunto de reflexiones sobre la esencia, las propiedades, las causas y los efectos de las cosas naturales, especialmente sobre el hombre y el universo. Usted puede filosofar, pero siempre y cuando su base y fundamento sea la escritura, pues usted puede entonces, que no se llama filosofía para que nadie se turbe, sino reflexionar, ¿no? ¿Verdad? La Biblia en el Salmo 1 dice que pensemos, ¿verdad? Que aquel hombre que medita la palabra, ¿verdad? Que meditemos en la palabra de día y de noche, seremos como hemos plantado junto a corriente de agua, ¿verdad? Que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, ¿verdad? Eso también es reflexionar acerca de la Biblia, pero esta gente tiene filosofía. Tercer punto que el apóstol Pablo está reclamando a la iglesia de Colosa, que por culpa de los etíocos y los epicureos y este gnosticismo que se estaban metiendo en toda la iglesia, eran las tradiciones. Colosenses capítulo 2 verso 8, que eran las tradiciones, ¿verdad? Estas tradiciones es una mezcla griega judía de las tradiciones que Pablo menciona aquí, son similares a las tradiciones que los fariseos condenó. Por ejemplo, en Mateo capítulo 7, versos del 7 al 9, dice Cristo hablando, le dice: pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres, porque dejando los mandamientos de Dios se aferran a las tradiciones de los hombres, a los lavamientos de los jarros, a los vasos de beber, y hacéis otras cosas semejantes. Y le decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones. Cosas, ¿verdad? Eran cosas que contemplaban los ancianos. ¿Qué eran las tradiciones de los ancianos? Esas tradiciones de los ancianos, ¿verdad? Se llamaban, Cristo la condenó porque realmente invalidaban la palabra del Señor. ¿Y de dónde vienen estas tradiciones de los ancianos? Estas tradiciones de los ancianos venían de estos escritos sagrados, ¿verdad? Que se pueden nombrar como el Talmud. El Talmud básicamente era un comentario acerca de la ley, que eran 613 mandamientos y ordenanzas. Y las tradiciones eran el esfuerzo del hombre, tratar de interpretar. Pero el problema es que los ancianos, cuando interpretaban esa ley, ellos le añadían a la ley, y el problema era que estaban dándole más peso a la interpretación de la ley del anciano que la misma esencia de la ley. Por eso cuando Cristo le dice a los fariseos: mira,
Ustedes que diezman de la menta en el aldo, pero dejan la justicia, la misericordia a un lado. Era necesario hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. O sea, ellos se olvidaron del espíritu de la ley, que era la justicia, la misericordia, la verdad. Esa era la esencia de la ley. Entonces, ellos le daban más énfasis a esas tradiciones de los ancianos, a esas interpretaciones de los ancianos, que al fin y al cabo los fariseos le daban más peso y más peso a las interpretaciones que añadían, por ejemplo, como aquí Cristo le está diciendo, al lavamiento de los jarros y a los vasos de beber, ¿verdad? Y en muchas ocasiones los fariseos señalaron a Cristo porque Cristo, en muchas ocasiones los discípulos decían, mira, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos para comer? ¿Por qué tus discípulos y ese reclamamiento y esa alegación de que los discípulos ni Cristo estaban cumpliendo la ley era contraria, era una falta de perspectiva real de lo que era la ley, y estaban más aferrados a lo que era la interpretación de la ley? Entonces ellos enseñaban eso como mandamiento de Dios, y al imponer eso como mandamiento de Dios, estaban invalidando la palabra del Señor. Y aquí es muy importante que nosotros entendamos una cosa, lo que es la doctrina, lo que es la dogma y lo que son doctrinas de hombre. Las dogmas son necesarias en la iglesia. Yo tengo un reglamento en mi iglesia, el cual lo enseñamos, pero no como mandamiento o como requisito salvífico, sino como requisito para pertenecer a nuestra iglesia, para establecer un orden en nuestra congregación. Eso, y para reforzar nuestros principios de fe. Para eso sirve el reglamento de una iglesia. Ahora, cuando yo pretendo elevar ese reglamento a un nivel salvífico, ese reglamento que lo que pretende establecer es una uniformidad, ¿verdad? Y una unidad en lo que pensamos, ¿verdad? Y establecer un orden en la iglesia. Cuando yo pretendo elevar ese reglamento a algo salvífico, pues entonces ahí es que esa dogma se convierte en mandamientos de hombre. Entonces, aquí nosotros tenemos que entender algo muy interesante, es que cuando lamentablemente la sana doctrina tiene que ser una sana doctrina centrada en la palabra del Señor. Y lamentablemente yo siempre hablo, inclusive tengo unos libros ahí, y me dio suma alegría leer unos libros que tengo, un libro que tengo acerca de los pensamientos de los padres de la iglesia del segundo siglo. Y aunque no es la Biblia, aunque mucha gente critican los libros y quiere menospreciar el estudio de la palabra, porque Pablo, cuando le dijo a Timoteo, mira, tráeme los rollos y los pergaminos cuando venga aquí a verme, Pablo también leía sus libros. Y es importante estos libros que se llaman patricistas. Son libros que te hablan acerca de los pensamientos, cómo pensaban los padres de la iglesia del segundo siglo, como lo era Irineo, Tertuliano, toda esta gente que eran apologéticos y que defendían la fe en su tiempo. Y me encontré con un escrito de ellos donde él reclamaba la falta de balance que existía. Entonces, nosotros tenemos que entender que al igual que aquellos tiempos, hoy existe lo digo porque cuando menciono doctrinas de hombre, pareciera que para algunos el único problema que existe en la iglesia es el apostasía, el libertinaje. Entonces nosotros estamos perdiendo de perspectiva los problemas que existen en la iglesia de hoy. Es importante nosotros poder entenderlo, aunque esos problemas no se van a acabar ni se van a extinguir. Es importante que nosotros tengamos un conocimiento bíblico claro, preciso, exacto, de lo que Cristo quiso decir en las Sagradas Escrituras. Porque yo creo, hermano, que hay una sola verdad debajo del cielo. Aquí no hay verdades relativas, ¿ves? Y ahí yo quiero entrar también un paréntesis, que por eso es que existen demasiadas versiones de lo que es sana doctrina, y el pueblo de sana doctrina son incapaces de unirse, porque mientras el libertinaje está unido, ellos creen en este libertinaje, esta apostasía, todas estas cosas que están azotando la iglesia, que Cristo lo estableció como una señal. Lamentablemente en el pueblo de sana doctrina no existe una unidad, porque cada cual tiene una versión propia de lo que es sana doctrina. Y esto yo lo he hablado un sinnúmero de veces.
Entonces, por eso es que estoy mencionando esto como base y fundamento para entrar donde queremos entrar. Estamos por el problema número 3, que son las tradiciones. El problema número 4 es el legalismo. Entonces el legalismo era la introducción de esta vida judía a la vida de la iglesia. O sea, estas celebraciones judías, que todo era sombra de lo que había de venir, como lo acabamos de leer, todo era sombra de lo que había de venir. Entonces, el legalismo es cuando nosotros imponemos, ¿verdad?, esta vida o este estilo de vida que vivían los judíos, para nosotros vivirlo ahora en la iglesia. Si no lo vivimos como lo vivían los judíos, entonces traemos condenación. Eso es legalismo. Pero ese es el problema número 4. Número 5, el número 5, el problema número 5 y el 6, voy a entrar en lo que queremos hablar. El misticismo. Había un problema de misticismo traído por el gnosticismo y la mezcla del judaísmo y la filosofía griega. Habían traído una mezcla que realmente se llama un sincretismo del misticismo. Ahora vamos a definir lo que es misticismo, porque creo que en la iglesia de hoy hay mucho misticismo. ¿Qué es el misticismo? Es una forma sencilla que podemos definir como la búsqueda de una experiencia religiosa más profunda a través de un conocimiento directo e inmediato con Dios, poniendo a un lado el intelecto y desencadenando más bien la intuición. En palabras más sencillas, una experiencia que hace a un lado los principios bíblicos y le da más peso a la experiencia, como en el caso de Colosenses, que muchos alegaban tener visiones y experiencias con ángeles, pero iban contra los principios doctrinales apostólicos. Muy parecido a lo que sucede hoy en día, muchas visiones, muchas experiencias, muchas profecías, pero todas alejadas de la palabra del Señor. Ahora, este problema que existe en la iglesia de hoy, que lo quiero comparar con el problema que existía en la iglesia de Colosa, que era el misticismo, que es una experiencia, y no me, ¿cómo le digo? No se confunda o no me malinterpreten cuando yo digo que el misticismo es conocer a Dios a través de una experiencia más profunda. Yo creo en las experiencias de Dios. El problema es cuando nosotros pretendemos sustituir la presencia de Dios por la palabra revelada de las Escrituras. Cuando el apóstol Pedro está escribiendo uno de mis textos favoritos, en 2 de Pedro capítulo 1 verso 19, cuando tenemos la palabra profética más segura, cuando Pablo está hablando en el contexto, Pablo está hablando en el contexto que vio la visión con Cristo en el monte, que escucharon la voz. Este es mi Hijo amado en cual tenemos complacencia. Entonces, pero Pablo dice, Pedro en su segunda carta de Pedro capítulo 1 verso 19, Pedro está diciendo, pero la profecía más segura es la palabra escrita. O sea que aunque Pedro está teniendo esa experiencia en el monte Moría, si no me equivoco, en el monte de la transfiguración, que escucha la voz diciendo, este es mi Hijo amado en cual yo tengo complacencia, pero está diciendo, pero yo tengo la palabra profética más segura. O sea, él le está dando más énfasis a lo que está escrito que a la experiencia y a la voz que escuchó aquella noche en el monte de la transfiguración. Pero es lamentable, y aquí donde la introducción se acaba y queremos entrar de lleno en lo que queremos, en el pensamiento que queremos traer esta tarde. Es lamentable cuando usted habla, y estamos hablando en este contexto de la filosofía, esta filosofía griega, y con la mezcla de judíos, este gnosticismo, los epicureos, los etíopos que estaban introduciendo este tipo de enseñanza. Cuando Pablo habla de las tradiciones, Pablo está hablando que las tradiciones que están trayendo el gnosticismo y que está trayendo el misticismo y que está trayendo esta cosa son unas prohibiciones que no tienen base ni fundamento bíblico. Entonces, es lamentablemente cuando usted escucha a muchas personas, ministros de Dios, pastores, evangelistas, en los altares, diciendo Dios me dijo. Y Dios me dijo, cuando usted analiza ese Dios me dijo, con las escrituras no existe. O sea, Dios me dijo, pero aquí tenemos que entender que el proceso de santificación, la Biblia dice, Padre, santifícanos en tu palabra es la verdad. Entonces aquí el que juega un papel bien importante en nuestra santificación en las Escrituras.
Pero ¿qué pasa? Nosotros hemos introducido lo que es el misticismo, lo que es una experiencia que va por encima de lo que son las enseñanzas apostólicas, o sea, bíblicas, el fundamento bíblico. Entonces, cuando usted tiene profetas de Facebook, profetas de YouTube, pero hay un pastor que todos los días ve juicio, que Puerto Rico se parte en canto, que Estados Unidos se lo lleva al diablo, que muchachos se va a partir en 4 cantos. Y claro que todo eso viene, porque eso está escrito. Y todo eso está reservado para la gran tribulación. Pero cuando nosotros tenemos personas que usted ve que nunca hablan de que escrito está, sino más bien hablan Dios me dijo o tuvo un sentir de Dios. Y yo entiendo que para nosotros poder dirigir la iglesia, o sea, nosotros como administradores, para dirigir la iglesia, Dios nos dejó un manual. Y ese manual se llama las Sagradas Escrituras. Nosotros esas Sagradas Escrituras, muchos la tienen a un lado porque muchos dependen del Dios me dijo, del yo siento. Y a nosotros se nos olvida la historia de cómo nació la iglesia de los mitas. A nosotros se nos olvidó cómo Mita nació de la iglesia pentecostal. Una mujer que era una mujer de oración, dicen muchos que habían estado. Y cómo un día tuvo una experiencia que un ángel le dijo que ella es el Espíritu Santo. O sea, sin embargo, era una mujer de ayuno, de oración, muchos que las conocen. He escuchado al pastor Luis Emortí testificando acerca de esta mujer. Entonces, cuando nos olvidamos que sin el ayuno, la oración, la profundidad con el Señor no va ligada con el fundamento que son las Sagradas Escrituras, nosotros podemos caer sin conocerlo, sin entenderlo, en una especie de misticismo pentecostal, de personas místicas que dependen de una voz, que dependen de un sueño, que dependen de una revelación, que dependen de un profeta, que dependen, amén, de un ángel. Pero lamentablemente, qué poca gente, y para mí, cada vez que descubro esto, que descubro y oigo predicadores y oigo mensajes donde se menosprecia el estudio de la palabra, donde se le hace entender al pueblo, igual que los católicos de mi abuela, que le decían a mi abuela, si usted lee la Biblia se va a volver loco, le decían los católicos a mi abuelita. Entonces, aquí los pentecostales también dicen, no estudie la Biblia que se te va a apagar el fuego, mentira del diablo. Entonces tenemos los mismos principios que tienen los católicos, los tenemos nosotros aquí. No lea la escritura, no estudie la Biblia, que la letra mata, más el espíritu vivifica. Sacando un texto fuera de contexto, ¿para qué? Para mantener a la gente alejada de lo que es la Biblia. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando la gente no tiene conocimiento bíblico, usted lo puede manipular fácil. Usted puede pararse en un altar y decir así Dios, así me dice el Señor, decir 4 disparates. Y todo el mundo va a brincar como canguro, sin saber lo que se está diciendo es bíblico, sin entender el mandamiento apostólico del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que dice la Biblia que nosotros podamos discernir la profecía. Por eso tenemos gente hoy en día como una Yesenia Tenis que dice que Dios le dijo que se divorciara, que Dios le dijo que le tiene otro marido, que Dios le dijo que tiene que vaya, divórciate y cásate con otro. Entonces ese es misticismo. Cuando le damos más peso a una voz, a un sueño, a una supuesta voz, o a una supuesta, qué sé yo, que a lo que el Espíritu, a lo que la Biblia dice. Cristo dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Es imposible de nosotros despegar lo que es la espiritualidad de las Sagradas Escrituras, porque la Biblia es palabra de Dios, que es espíritu y es vida. Entonces cuando vemos personas que ven, especialmente los que se dicen ser sana doctrina, son los que critican el estudio de la palabra, son los que critican, el varón, cójalo suave con los estudios, que parece que el fuego se le está apagando. No, el fuego no. El fuego lo tenemos encendido y la llama también la tenemos encendida. Lo que pasa es que a nosotros no nos van a meter gatos por liebre. A nosotros no nos van a vender chinas por botella. Y mientras el Señor me dé salud, me dé fuerza, alabado sea Dios, vamos a seguir educando al pueblo para que el pueblo salga de la ignorancia que está matando a la gente. Porque el problema, la gente se cree que el único problema que existe en la iglesia es el libertinaje. Y los apóstatas y esto. Pero dentro de la iglesia sana doctrina, un chorro ignorante. La ignorancia. Mire, yo he encontrado gente que se prenden cuando uno habla así. Sí, los mismos que les gusta predicar fuerte, que les gusta meter marronazo, que les gusta meter cuando uno habla
amén, la realidad, se atribulan. Amén, pero tenemos que salir de esta ignorancia y el predicador tiene que ser responsable. El predicador tiene que sacar tiempo para orar, el predicador tiene que sacar tiempo para estudiar y saber lo que va a decir desde un púlpito. Amén, tenemos demasiado de muchos disparateros en los altares, trayendo errores y dividiendo el cuerpo de Cristo. Hay gente que sinceramente, yo no soy nadie, yo no pretendo ser nadie, yo no soy nadie, yo no sé. Yo tengo un mensaje que se llama Yo no sé. Búscalo por YouTube, que se llama Yo no sé. A mí mucha gente me preguntan, amén, y yo no sé. Esto no es cuestión tampoco de saber, esto es cuestión de vivencia. Entonces el problema que tenemos hoy en día es que, al igual que en la iglesia de Colosenses, tenemos el misticismo metido dentro de la iglesia. Le damos más peso a la experiencia, a la voz, al sueño, que a lo que dice las Sagradas Escrituras. Por eso tenemos gente caminando en desorden, tenemos gente caminando en desobediencia, tenemos gente que creen que le están sirviendo culto a Dios, pero le están sirviendo culto a los hombres. Y ahí es donde viene el punto número 6 del problema de la iglesia de Colosenses, la idolatría. Porque aquellos que no tienen relación con el Señor y aquellos que no estudian ni escudriñan las Escrituras siempre dependerán de un hombre para que Dios le hable. Y ese no es el evangelio de Jesucristo. La Biblia dice el sermón del monte. El sermón del monte, el sermón más grande, más largo de Jesucristo. Mateo capítulo 5. Y es: mas tú cuando ores, cierra de ti la puerta y tu Padre que está en secreto te recompensará en público. Entonces, cuando nosotros no vivimos ni de oración, ni de escudriñar las Escrituras, sino que vivimos como idólatras de lo que dice mi predicador favorito, de lo que dice Mengano, de lo que dice Sultano por ahí, de lo que dice YouTube. Entonces yo soy una esponja, porque mire qué difícil es sacar un tiempo de ayunar, de orar y de escudriñar las Escrituras, de ser responsable, porque es más fácil ver un video de YouTube. Más fácil es que te lo diga otro, que tú lo escudriñes. Eso sí que es fácil. Amén. Pero qué difícil es esta responsabilidad que muchas veces nosotros no queremos aceptar, pero sí queremos los beneficios del ministerio, pero no queremos pagar el precio por lo cual Dios nos ha llamado. Yo como pastor tengo que traer el pasto fresco a mi iglesia. Y lamentablemente la idolatría por eso hemos convertido de los hombres dioses. Y ya no dependemos de Dios, ya no dependemos de la lectura de la palabra, ya no dependemos de la intimidad con el Señor. Ahora que otro estudie y me lo diga, porque es más fácil. ¿Ve? Entonces el otro que estamos hablando, este estudio bíblico pequeñito, acerca del misticismo y el ascetismo. Ahora, el ascetismo, ¿qué es el ascetismo, pastor? Explíqueme eso. En Colosenses capítulo 2, versos 20-21, uno de los elementos concendientes con el legalismo y el misticismo es el ateísmo, el ascetismo. Es la posición pseudo espiritual que se manifiesta en reglas de autonegación. Por eso Pablo está diciendo, esa gente que están diciendo no maneje, no guste, ni a un toque. Estas prohibiciones aumentan desde el punto de no manipular hasta tocar. Ese mismo legalismo se manifestó en afirmación exagerada, carnal de Eva. Cuando Eva, en Génesis capítulo 3, verso 3, Eva le dijo a la serpiente: ni tocaréis para que no muráis, perdóneme. Y Eva le añadió a lo que Cristo dijo, a lo que Jehová Dios dijo. Jehová dijo: ciertamente el día que comiere del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirá. Pero Eva le añadió a las palabras de Cristo. Y Proverbio dice que no le añadas a sus palabras para no ser hallado mentiroso. Para no ser hallado mentiroso. El que le añade es un mentiroso. La Biblia dice muy claro en Apocalipsis que no se le puede quitar ni se le puede añadir a la Biblia. Entonces, mire qué interesante, porque ya mismo voy a aterrizar este pensamiento que si usted desde el principio no se lo pierda. Entonces, el ascetismo surgió por el sentido de culpabilidad. Sin embargo,
Por muerte Cristo quitó toda culpabilidad del hombre. Entonces, puesto que los creyentes han muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, no están obligados a obedecer como a los rudimentos del mundo. ¿Cuáles eran esos rudimentos del mundo? La mundanalidad consistía en vivir siguiendo las reglas del mundo, incluyendo aquellas que tienen apariencia de humildad y cierto pretendiendo origen angelical. La espiritualidad es vivir por el poder del Espíritu Santo en unión con Cristo, por quien el creyente ha muerto al pecado, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que en el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Romanos capítulo 12, verso 6. Ahora bien, ahora mire esto, hermano, mire qué tremendo. Ahora, ¿qué es vamos a definir aquí lo que tengo de ascetismo? El ascetismo es un ejercicio y práctica de un estilo de vida austero que renuncia a placeres materiales con el fin de adquirir unos hábitos que conduzcan a la perfección moral y a la perfección espiritual. Ahora, estas prohibiciones que dice Colosenses capítulo 2, estas Colosenses capítulo 2, verso 21, tales como no manejen, ni gusten, ni toquéis. Esas prohibiciones eran supuestamente que esta gente gnóstica, este gnosticismo, esta gente de esta filosofía, esta mezcla filosófica griega y la religión judía, este sincretismo, ellos tenían unas experiencias con estos ángeles y estos ángeles les prohibían que hicieran cosas. Por eso Pablo está diciendo ahí, tales como no manejen ni gusten, que aunque aparente y alegadamente parecen espirituales, la verdadera espiritualidad tiene que ver con nuestra unión con Cristo. No tienen que ver nada con estas visiones y estas prohibiciones que tiene la gente hoy en día. Y esto es Biblia, hermano. Esto es Biblia. Pero ¿qué pasa? Que a la gente hoy en día le da más énfasis a un Dios me dijo. Mire, Dios me dijo anoche que no usara este espejuelo. Y ahora como yo no uso este espejuelo, el Señor no quiere a nadie usando espejuelo en la iglesia. Y Dios me dijo, y está en ese Dios me dijo, y esa experiencia mística que sobreponemos a las verdades bíblicas, ponemos estas experiencias por acá y la Biblia por acá abajo, no le damos importancia. El misticismo que se había metido en la iglesia de Colosenses para traer estas ciertas normas, estas ciertas prohibiciones, parecían espirituales, pero no eran espirituales. Amén, no eran espirituales. Venían de estas supuestas visiones y esas supuestas apariciones y esas supuestas revelaciones que traían unas prohibiciones en la iglesia, pero que no estaban escritas ni estipuladas en ningún lado. Entonces Pablo dice, eso que ustedes están teniendo y eso que ustedes quieren colar dentro de la iglesia, se le llaman doctrinas y mandamientos de hombres, que tienen cierta reputación de trato duro con el cuerpo en humildad, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Estas cosas y estas provisiones no tienen apetitos, no tienen poder sobre los apetitos de la carne. Vamos a suponer que yo tuve una experiencia anoche, que Dios me dijo, quítate los espejuelos, mi siervo, quítate los espejuelos, mi siervo. Y yo voy mañana diciendo, hermano, Dios me dijo que me quitara los espejuelos, porque estos diseñadores, ¿ves? Y ahí es donde entra lo que estamos hablando de esta filosofía, porque filosofía tiene que ver con la intuición, tiene que ver con el razonamiento. Y yo digo, espérate, ¿por qué será que Dios me mandó a quitar estos espejuelos, supuestamente? Y yo digo, espérate, que este tipo, estos son Rey Baño, no sé quién es, pero vamos a suponer que son Calvin Klein. Yo digo, espérate, lo que pasa es que este diseñador es homosexual y por eso fue que Dios me dijo que me lo quitara. Entonces, cuando nosotros utilizamos el razonamiento humano y supuestas visiones, pero entonces dejamos a un lado la Biblia, estamos viviendo un falso evangelio. No estamos viviendo un evangelio bíblico. No estamos viviendo un evangelio basado, fundamentado en las Escrituras, sino en imaginaciones de hombres, en preceptos humanos, en conceptos de hombre, en razonamientos humanos. Y cuando usted habla con personas que dice, a mí Dios me prohibió hacer esto en la iglesia, todos te van a apelar al Dios me dijo y todos te van a apelar al razonamiento humano. Ninguno te van a apelar a la Biblia. Por eso es que el tema que se toca en Colosenses capítulo 2 es la plenitud de vida en Cristo.
Por eso la Biblia dice, y repetimos el verso 8 en adelante del capítulo 2, mira que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y sutiles, según las tradiciones de los hombres. ¿Cuáles tradiciones son de los hombres? No maneje, no guste, no toque, en conformidad de rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque el que habita corporalmente en toda la plenitud de la deidad, dice, Pablo está diciendo, porque en Cristo, porque en Él habita toda la plenitud de la deidad. O sea, Jesús es Dios. Y vosotros estamos completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. El verso 11 te dice, en Él tú fuiste circuncidado, no con circuncisión hecha por mano de hombre. Amén. Verso 12, sepultados en el bautismo, en el cual fuiste resucitados con Él mediante la fe en el poder que le levantó de los muertos. Vosotros, estando muertos a los pecados, la crucifixión de vuestra carne, os dio juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de decreto que había contra vosotros, que nos era contraria, quitando del medio y clavándonos en la cruz, despojando todo principado y potestad, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Que Cristo te estaba diciendo que aunque esta gente, este gnosticismo griego judío, que estaba teniendo revelaciones de prohibiciones que estaban introduciendo en la iglesia, sustituyendo lo verdadero. ¿Qué es lo verdadero? El evangelio. Justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios. Todo aquel que en él cree no se pierde, mas tenga vida eterna. Romanos capítulo 8. Pero todo aquel que está en Cristo, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para no los que andan conforme a la carne, sino que los que han crucificado a la carne. Ninguna condenación hay para los que andan en Cristo Jesús. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Cristo, el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2, está hablando del fundamento del evangelio, está hablando del bautismo, está hablando de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Cristo crucificó todo pecado, todo lo que nos condenaba en la cruz del Calvario. Los crucificó, hermano, exhibiendo públicamente sobre todos los principados y potestades, los exhibió públicamente. No hay nadie que nos acuse, estamos justificados en Cristo, estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Cuando usted se bautizó, usted es una segunda confesión de lo que Cristo ya hizo con su corazón. Hemos muerto una vida antigua y hemos resucitado una nueva vida en Cristo Jesús. Si usted cree que lo que Cristo hizo por usted se quedó corto, mire cuál es la mentalidad de la gente. La gente piensa que lo que Cristo hizo por nosotros, gloria al nombre del Señor Jesucristo, lo que Cristo hizo por nosotros lo que Cristo hizo por nosotros no es poco, se queda corto. Nosotros estamos quitando de la fe en Cristo Jesús. Y eso se llama una salvación por obra. Efesios capítulo 2. La Biblia dice, gloria al nombre del Señor, que esta salvación no es por obra para que nadie se gloríe. Esta salvación no es por obra para que nadie se gloríe, sino que es por fe en Jesucristo. Cuando nosotros quitamos del medio la fe en Jesucristo y la ponemos más en lo que yo puedo hacer para salvarme. Por eso, mi hermano, mire qué interesante este versículo bíblico que lo voy a buscar aquí ahora. Y lo quiero buscar, que es en Romanos, capítulo 6, verso 22. Mire lo que dice la Biblia, esto es causa y efecto. Romanos capítulo 6, verso 22. Mas ahora, habiendo sido libertado del pecado, cuando usted viene a Cristo, Cristo libertó el pecado. Hechos siervos de Dios. Cuando usted se convierte, se tiene que convertir en discípulo, un esclavo de Cristo. Y esa esclavitud viene cuando obedecemos a la palabra del Señor. Cuando usted es libre del pecado, se convierte en discípulo, viene el tercer punto de Romanos capítulo 6, verso 22. Tened por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Fíjese bien, la vida eterna viene porque te santificaste. La santificación viene porque te hiciste siervo de Dios. Y te hiciste siervo de Dios porque Cristo rompió tus cadenas. Siempre Cristo inicia la obra en nosotros. No somos nosotros. Pero como nosotros como creyentes ni siquiera tenemos un concepto claro de lo que es la doctrina de la salvación, tenemos que acudir, igual que los gnósticos en la iglesia de Colosenses, hay provisiones exageradas poniéndole condición a la salvación.
Y ahora no me venga a decir ahora el pastor Omar Lugo no cree la santidad externa. Eso está escrito en la Biblia y eso hay que vivirlo. Lo que yo no estoy de acuerdo es el ascetismo. El ascetismo es una vida austera. Es una vida como los Amish. Es una vida que te lleva a vivir una vida de renuncia creyendo que eso es santidad. Añadiéndole a tu justificación cuando la justificación viene a través de la fe en Cristo Jesús. Y aquí hay dos extremos. Está el extremo que traían los epicureos y los etíopos. Amén. En la vida de la iglesia en Colosas. Que eran los dos grupos de esta filosofía que se habían metido el libertinaje y el extremismo religioso. El extremismo se convierte en asesino, se convierte en gente sin misericordia, se convierte en gente que no conoce nada de las doctrinas fundamentales bíblicas, pero más conocen de los asuntos que traen divisiones. Por eso yo dije ahorita que la sana doctrina, hay diferentes versiones de la sana doctrina. ¿Por qué? Porque estamos metidos en el ascetismo y en el misticismo. Experiencia que no sabemos, no tenemos base ni fundamento, sino texto genérico para justificar algo que yo no vivo, para traerlo aquí. Pero realmente no hay un texto específico que prohíba. Ahora tú vas a decir, ay pastor, es que la Biblia dice, en ningún lado dice que la Biblia dice que no fume, que no se meta marihuana, pero eso es pecado. Pues claro, mi hermano, eso son cosas lógicas, no venga trayendo comparaciones absurdas, ¿verdad? Porque yo quisiera saber dónde la gente fundamenta muchas de las cosas que hoy en día le llaman santidad, que ni siquiera aparece en los mapas. Gloria al nombre. Y no me estoy refiriendo, yo creo en la santidad por dentro y por fuera. Yo creo en el pudor, decoro y modestia. Amén. Yo creo en eso con todo mi corazón. Lo que no creo son en las exageraciones que mucha gente pretenden añadirle a la doctrina de la salvación, cuando la doctrina de la salvación es clara y los requisitos para la salvación son claros, y le estamos llamando a muchas cosas santidad, cuando realmente no es santidad, sino es una vida de ascetismo, es una vida de austeridad, es una vida como lo viven los católicos cuando la iglesia católica se formó. De ahí nació la autoflagelación, que se autoflagelaban con látigo. Y todavía existe, donde la gente, los católicos en estos países que son bien idólatras, inclusive aquí, que caminan cientos de millas de rodillas hasta que le bote sangre, cientos de millas arrodillados como sacrificio para su Dios, cuando aquí el único sacrificio que Dios acepta es el sacrificio de su Hijo amado Jesucristo. Y entonces hemos quitado, no conocemos lo que es la gracia de Dios, no conocemos lo que es la justificación por la fe, no conocemos lo que es la adopción, lo que es vivir en esa gracia, lo que es vivir en ese perdón. Amén, aleluya, vivir cubierto bajo esa sangre, en esa libertad que Cristo solamente da. Pero la culpabilidad del hombre, cuando no conoce lo que es la gracia de Dios ni la justificación por la fe, los lleva a vivir esta vida austera de ascetismo, de misticismo, buscando una revelación que los lleve más a una santidad más profunda con Dios. Y el problema es que claro que tenemos que vivir en santidad. El problema es que hay un descontrol en vivir una santidad externa, pero no hay una pasión por vivir una santidad interna, donde le digamos, Señor, yo no quiero ser un bochinchoso. Yo no quiero ser un calumniador. Yo no quiero hablar de nadie. Yo no quiero murmurar de nadie. Yo no quiero tener envidia en mi corazón. No quiero tener celo en mi corazón. No quiero tener nada que pueda contaminar mi corazón. Límpiame, examíname, oh Dios, y ve en mí si hay camino de perversidad. Creo, Dios, un espíritu recto dentro de mí. Entonces, ¿qué pasa, mi hermano? Nosotros está este afán de renunciar a lo de afuera, a lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses. En Colosenses, que dice: tales cosas tienen que, la verdad, cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. O sea, porque la gente quiere esa reputación de que yo vivo esta santidad, de que yo sí, válame, yo sí que soy sana doctrina, yo sí que vivo santidad, yo sí que soy. Entonces nos venimos a ver que ese evangelio se convierte en un evangelio humanista, donde el hombre se convierte en el centro. Y ahora el hombre es el ejemplo de santidad
y no Dios es el ejemplo de santidad. Porque aquí el ejemplo más grande de santidad se llama Jesús, se llama Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, y para finalizar, estoy finalizando, verso 23 del Colosense. Pablo habla y utiliza cultos voluntarios. Esa palabra culto voluntario significa cultos inventados. De la transliteración del original significa culto voluntario. Obviamente el original no existe, pero del idioma original. Cultos voluntarios significa cultos inventados. Y yo lo voy a poner de esta manera. Usted va a un restaurante, se sienta a la mesa, le dan la carta, usted pide lo que usted quiera, pero el mesero le trajo a usted lo que usted no pidió. Jesús es el que se sienta a la mesa, Dios es el que se sienta a la mesa. Nosotros somos los meseros que le damos a Dios lo que Dios quiere de nosotros. No somos nosotros, porque aquí el que pone las exigencias y las demandas se llama Dios. ¿Y dónde está escrita la palabra de Dios? La palabra de Dios está escrita en la Biblia, que es revelación. La revelación. Cuando yo cojo esa revelación y vivo de acuerdo a esa revelación que se llama la Escritura, esa palabra me santifica. Padre, santifícalo en tu verdad. Tu palabra es la verdad. La santificación no viene a través de sueños, de revelaciones, de voces de ángeles, de un sentir. No. Viene por la palabra. Por la palabra del Señor. Entonces, esa es la Biblia, ese es el fundamento, las Escrituras. Ahora, si no vivimos conforme a lo que estamos hablando, usted puede ser que tenga un evangelio místico, un evangelio que no está balanceado entre esa vida espiritual y la vida de las Escrituras. Y cuando hablamos de ser espiritual, porque muchas veces se cree que la gente espirituales son los que hablan lengua, los que tienen visiones, los que tienen sueños, los que tienen dones. Dice, no, ese hombre es bien espiritual porque tiene los 9 dones del Espíritu. La espiritualidad tiene que ver con nuestra conducta, que nosotros reflejemos la vida de Cristo. Eso tiene que ver la espiritualidad. La espiritualidad no tiene que ver nada con dones, con los dones del Espíritu, porque en 1 Corintios Pablo le dijo a la iglesia de Corinto que tenía dones, pero era una iglesia carnal, no era espiritual, era niña y carnal espiritualmente. Entonces, partiendo de esta premisa, que la espiritualidad no tiene que ver nada con los dones, tiene que ver con nuestra obediencia, tiene que ver con nuestra entrega al Señor. Pablo está hablando de cultos voluntarios, y el ejemplo que te traje es que nosotros estamos como Miqueas. Miqueas capítulo 6, verso 6 en adelante. Miqueas, ya lo busco aquí para leerlo. Miqueas 6. Miqueas dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová? Adoraré al Altísimo, me presentaré ante él con holocausto, un becerro de un año. Se agradará a Jehová de millares de carneros, 10,000 de arroyos de aceite. Daré mi primogénito por rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pides de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Jefté le dijo, Señor, si tú me das la victoria, lo que entre por la puerta te lo voy a sacrificar. Salió su hija, su única hija. Y así estamos nosotros sacrificándole a Dios cosas que Dios nunca pidió de nuestras manos. Porque son cultos que el Reina Valera dice cultos voluntarios. Pero la traducción del original es cultos inventados. Lo que Cristo le dijo a los fariseos, ustedes me honran de labios, pero su corazón está lejos de mí. Enseñan como mandamiento doctrinas de hombre y pretenden que le están dando culto a Dios mediante esas prohibiciones. Lejos está de ser un evangelio bíblico. ¿Por qué tenemos tantas versiones de sana doctrina? Me he dado cuenta que aquellos que pretenden ser defensores o que dicen ser sana doctrina, porque supone que todo el mundo es sana doctrina.
el poco estudio de la palabra que tienen. No escudriñan las escrituras. Dependen más de un Dios me dijo, de un sueño. Ay, ya criticamos a Ana Méndez, Guillermo Maldonado. Criticamos a Ana Méndez que le ordenó a los ángeles que le cogiera la joya. Criticamos los sueños y las visiones que tienen estos pseudo predicadores falsos. Pero nosotros acá tenemos sueños que parecen santidad. Porque Pablo lo que está demandando aquí son prohibiciones que parecen buenas, que Pablo dice, tienen reputación de trato duro del cuerpo, pero no tienen poder alguno sobre los apetitos de la carne. No tienen poder sobre los apetitos de la carne. No tienen poder alguno sobre los... Mire, si yo me quito este anillo, si en mi corazón existe mentira, yo no dejo de ser un mentiroso. Y es como la experiencia que tuve hace unos días atrás. Y mi saludo y mi respeto para ellos. Porque yo no pretendo faltarle respeto a nadie que quiera vivir el evangelio así, que lo viva. Pero yo quiero vivir un evangelio bíblico. Me invitaron a una iglesia a predicar, tenía un día libre y me dijeron, pastor, ¿usted es de sana doctrina? Y yo, bueno, yo considero que sí. Dígame usted ¿qué podemos servir. Sí, lo que pasa es que aquí mi pastor no permite que usted predique con anillo. Yo dije, tranquilo, bueno, nosotros entendemos, yo me lo quito. Y predicamos en el nombre de Jesús, tranquilo. Porque aquí no creemos en anillos, y muchas veces le llaman hasta paganos. Y qué sé yo qué más. Gloria a Dios, aleluya, que no lo quiere usar, no lo use. No hay texto bíblico, no hay nada que pueda refutar eso, o la prohibición de eso. Simplemente un Dios me dijo, un soñé, el sentir, o el predicador mío favorito me lo dijo. Porque no existe fundamento ni base bíblica para nosotros apoyarnos en eso. Entonces, a mí la preocupación que yo siento es que a mí no me preguntaron, pastor, usted es un pastor que nació de división. Pastor, usted es un pastor recasado. Pastor, usted anda en adulterio. Pastor, usted anda robando. No me preguntaron esos pecados, me preguntaron de esto, mire. Por eso que el diablo se mete en nuestros altares disfrazado de santidad y sana doctrina cuando los corazones están podridos, hechos pedazos. En el corazón es donde nacen los adulterios, las fornicaciones, las mentiras. El corazón es que nace las envidias, los celos, las disensiones, las destrucciones, las divisiones de iglesia nacen en el corazón. O sea, mientras nosotros estamos perdiendo el tiempo buscando a ver qué tiene por fuera malo, y vuelvo y repito, yo creo en la santidad por fuera. Creo que la mujer debe ponerse la falda lo más larga que pueda. Creo que el hombre y la mujer deben vestirse con decoro, pudor y modestia. Pero hay unas exageraciones que en estos últimos años yo he escuchado y que no pasan el filtro de la palabra. Y cuando usted viene a ver, son de personas. Por ejemplo, el caso que una vez yo di, el caso de este caso que surgió en República Dominicana, del pastor que violaba a las mujeres porque decía que su pene provocaba liberación. ¿Y de dónde nació eso? De un Dios me dijo. Y quizá en este país, obviamente, no hay, pero en muchos países que se carece de educación sólida, donde la gente sigue a un hombre ciegamente, se someten a estos asuntos creyendo que el hombre de al frente es un hombre de Dios. Y eso volvemos a repetirlo, es misticismo. Y que mucho misticismo hay dentro de la casa de Dios. Que mucho misticismo hay en la casa de Dios. Por eso, mi hermano, hay que estar fundamentado en las Sagradas Escrituras. Rechace todo mensaje que no apele al pecado. Todo mensaje que no nos exhorte o nos anime a escudriñar las Escrituras o a profundizar. Descártelo. Todo mensaje que ridiculice el escudriñar las Escrituras, rechácelo porque no es de Dios. Todo aquel que quiere manipularte te va a querer mantener en ignorancia bíblica. Todo aquel que te quiera manipular y se quiera aprovechar de ti va a rechazar toda conocimiento bíblico. Que Dios nos ayude. Hay que volver a ser bibliocéntrico, sin quitarle ni añadirle. Sin quitarle ni añadirle. Sin quitarle ni añadirle. Tenemos que volver a eso, ahí. Pablo habla de la esencia del evangelio. Estamos completos en Cristo. Como dice mi hermano Oscar Valdés, la llenura, el bautismo del Espíritu Santo es lo que, y esa vida en la palabra centrada en las Escrituras,
nos da una vida saludable, espiritualmente hablando. No una vida que usted mira a la gente juzgándolo por encima del hombro, como hace tiempo me pasó a mí. Ante la muerte de mi papá llevaba como algunos, lo he testificado, algunos 5 días sin bañarme. Viví una situación, estaba en San Juan, venía aquí, no había luz, no había agua, sin número de cosas. La cuestión fue que estaba sin afeitarme. Y vi un pastor que yo le predicaba, y cuando me vio ese pastor, parece que la esposa, parece que ella creía que yo estaba apartado, sin preguntar por lo que estaba yo pasando. Y Dios me enseñó algo. Es que usted no puede juzgar a las personas porque quizás esa persona está pasando momentos difíciles. Y no es que usted justifique el pecado. No es que usted justifique el pecado. Porque yo estaba sin afeitarme porque estaba en una necesidad real. Pero sin embargo, en vez de una palabra de consuelo, lo que recibí fue un rechazo. Lo que recibí fue una mirada por encima del hombro. Lo que recibí fue una duda a ver si yo tenía a Cristo o estaba apartado. Mira qué malicia. Esta mentalidad de simplemente enfocarse, voy a acabar, en lo de afuera, trae una vida que usted lo convierte en un juez. Y en vez de ver la necesidad o el corazón de alguien, cómo llegó a la iglesia o cómo llegó a los caminos del Señor, y más se concentra en su apariencia, lo que hace que la gente se alejen de Dios. Salgamos de la ignorancia bíblica. Salgamos de esta ignorancia de la palabra del Señor. Alabado sea Dios. Y dejemos de este orgullo espiritual que tiene mucha gente, que se creen más santos que otros. Amén. Vivamos una vida humillada de Dios, dependiendo, creyendo que en Cristo estamos completos. Démosle el peso que se requiere vivir en Cristo Jesús, que se vive la vida en la fe en Cristo, y la fe que vive bajo la gracia del Señor. Démosle la importancia y las definiciones correctas y la perspectiva correcta y el énfasis correcto a los que vivieron un evangelio de gracia, de la gracia de Dios. No es que yo voy a vivir una vida sin ayuno, sin oración, sin santidad. Es una vida que yo vivo agradecido por lo que Dios hizo por mí. Que yo entiendo que lo que yo puedo hacer no se compara con lo que Él hizo por mí. Y lo que yo hago lo vivo en obediencia a la palabra, porque eso es lo que Dios pide de mí como esclavo en Jesucristo. Yo soy un esclavo. Aleluya. Como esclavo tengo que obedecer a mi maestro, a mi Señor, que se llama Jesucristo. Si no tenemos claro el orden de la doctrina de la salvación, vamos a vivir un evangelio que creemos que por nuestra propia fuerza vamos a ser salvos, que por nuestros propios méritos vamos a ser salvos. La fe sin obra es muerta, pero primero, antes de las obras, tiene que venir la fe en Cristo Jesús. Y ese es el orden bíblico. Amén. Tenemos demasiado de mucha gente predicando demasiado de muchos disparates. Y lamentablemente que se vuelven ídolos en el pueblo. Y la gente sin escudriñar, sin entender, sin profundizar, no analizan. Ahora, otro punto muy importante que nosotros podamos entender que la escritura se debe interpretar a sí misma. Amén. Por ejemplo, recibí ahorita un correo electrónico donde la gente me preguntaba cómo es posible que si Dios no es ese espíritu, cómo Génesis habla de que a Dios le dolió en su corazón. Y eso tiene que ver con una expresión literaria que lo que describe y le atribuye a Dios es personificación como de hombre, para que el lector se identifique con lo que Dios está o lo que Dios quiere transmitir. Entonces, fíjese bien, si usted no tiene ese elemento a la hora de interpretar, usted se va a turbar. Y por eso que muchas veces a la hora de aplicación o predicar la palabra se cometen tantos errores y tantos disparates, porque no sabemos el contexto y lo que formamos un pretexto. Así que yo creo que es suficiente ya por el día de hoy. Creo que esta es una introducción, creo, para el programa del lunes. El misticismo y el ascetismo.
Esperamos que esta palabra haya sido de edificación a alguien. Amén. Y que puedan aprender. No es que yo me lo sé todo, es que de lo que yo he aprendido por experiencia, yo quiero que usted lo aprenda. Y esperando que esta palabra le pueda edificar. Gloria al nombre de Jesucristo. El pastor Gabriel dice, por eso hay que tener cuidado a los que invitamos a nuestra iglesia. Eso es amén. Eso es muy amén. La gente hay que tener cuidado. Gloria a Dios. Así que Dios me lo bendiga a todos. Saludos y respeto a todos los que están por ahí. Hacia adelante en Jesucristo. Cristo viene pronto. Esto se está acabando. Busquemos a Dios. Vivamos en la palabra. No nos salgamos de ahí, de ese fundamento bíblico. Que se reviente el diablo. Que te persiga Satanás. Que te haga la guerra a los hombres. Predica la verdad de Cristo sin miedo. Si la gente se atreve a predicar disparate sin miedo, como si fuera una verdad, ¿cómo nosotros no vamos a predicar la verdad cuando esa verdad la estamos respaldando por la Biblia? Prediquemos la verdad, aunque nos rechacen, aunque nos critiquen, predique la verdad de Cristo. Si hay muchos que predican mentira como si fuera verdad, predique la verdad con tu frente en alto, que nadie te menosprecie. Amén. Así que Dios me lo bendiga. Hermana Besaida Bermúdez está por ahí, evangelista del Señor, evangelista Alexander Amaro, evangelista del Señor, Oscar Valdés, pastor, Dios te bendiga. Luz Cruz, amén. Pastor Gabriel está por ahí, Lucy Díaz y todos los que están por ahí que han visto este video de principio a fin, esperando que también luego grabado lo puedan ver de principio a fin. Muy importante que un video es importante en una enseñanza, es importante verla de principio a fin para luego entonces nosotros juzgar con justo juicio. Amén. Así que Dios me lo bendiga, sea grande en Jesucristo.